Hola y bienvenidos a un video más de Lecturas Diri. Hoy vamos a hablar de un libro directo desde España, Neuroarquitectura, aprendiendo a través del espacio, escrito por la arquitecta y especializada en percepción y un poco en neurociencia, Ana Monviedro. Además de simplemente hablar del libro, voy a hablar también de cosas periféricas que le dan un poquito el contexto a este concepto tan extraño y, ¿por qué no decirlo? Cuando yo lo escuché por primera vez dije que sonaba pretencioso. ¿Por qué? Porque uno puede ponerle estas letras que van adelante de cada concepto para hacerlo sonar más sofisticado. Yo lo encontraba sinceramente un poco pretencioso, porque uno podría entonces empezar a hablar de neurodiseño, de neuroespacio, de neuroarquitectura, de neurourbanismo, de neuropsicología, que existe, de neurociclismo, de neurodeporte, y aplicar la mirada neuro, por así decirlo, a todas las disciplinas y corrientes, por lo cual parecía carecer de precisión. Pero a medida que empiezan a avanzar los estudios, la investigación, empieza a consolidarse el concepto. Cuando uno lo escucha de primera mano, de buenas a primeras, mejor dicho, estoy hablando por mí, yo pensaba que era hablar del apartado como cerebral. Y sí, tiene que ver mucho con eso. Pero la neuroarquitectura es muchísimo más que eso. Y a medida que lo he ido indagando e investigando, me he dado cuenta de que tiene muchísimo material o muchísima carne para convertirse en una disciplina perfectamente estudiable y perfectamente seria y perfectamente aplicable a la formación de los estudiantes, que es donde en las universidades precisamente sucede un poco este rol como de investigación, creación, futuro, etc. Cuando empiezan muchas corrientes a formarse es precisamente en las universidades. Y me di cuenta de esto porque cuando empecé a buscar cursos acá en mi país, Chile, sobre neuroarquitectura, prácticamente no había. Solo habían 3 diplomados a la fecha de que estoy grabando este video, que estamos en 18 de mayo del 2025, de 3 universidades, la del Desarrollo, Diego Portales y Autónoma. Y bueno, en este momento de mi carrera me interesa realizar algo un poquito más estructural que un diplomado. Me refiero a un magíster. Entonces, si bien me llama la atención, aún no lo decido, no me motivó del todo. Pero bueno, es importante hablar del contexto porque ahí entendemos qué es la neuroarquitectura. Antes de hablar del libro. Obligatoriamente tengo que hablar de esto antes de hablar del libro. La neuroarquitectura es una disciplina que se podría decir que se empezó a institucionalizar, a formalizar en el año 2003, cuando se funda la ANFA, la Asociación por la Neurociencia para la Arquitectura. Porque muchos científicos, parte de ellos los fundadores, se dieron cuenta de que había una relación muy importante entre el entorno construido y la función cognitivo, la estructura cerebral, la neurogénesis, y dijeron, oye, nosotros hemos estudiado que la neurogénesis es favorecida por sustancia, por contexto, por cariño, no sé, nos referimos por ejemplo a este momento en el cual se empiezan a generar nuevas neuronas, que tiene que ver con la neuroplasticidad, aunque la neuroplasticidad podemos entenderla como la materialización estructural a través de las células, neuronas, etcétera, del cambio, ¿ok? En las creencias, en las conductas. Entonces la neuroplasticidad por sí sola no es necesariamente buena. Nosotros podemos tener un comportamiento adecuado, después de un proceso de mediado por la neuroplasticidad, transformar eso en algo peor o en algo destructivo. Puede ser. Por eso es muy importante muchas veces hacer las cosas con un poquito de apoyo por fuera quizás, o tener un objetivo claro para que estas instancias de neuroplasticidad que van a permitir generar un cambio nos direccionen en dónde queremos llegar.
Pero bueno, los científicos empezaron a investigar que parece ser que la arquitectura se cruza con esta área de la psicología, medicina, psiquiatría, a través de la aplicación de la neurociencia a la arquitectura, y así surge el concepto neuroarquitectura. Por fin podemos hablar del libro. El libro, primero que nada, de manera personal, subjetiva, me pareció tremendamente interesante, aunque ahora ya estoy leyendo otro de la misma autora que habla no de la neuroarquitectura como qué es, sino que habla de cómo se podría llevar a cabo. Habla de modelos prácticos, que se llama Espacio, Cuerpo y Mente, de Anna Monbiel, que cuando lo termine haremos la reseña. Me queda muy poco, pero está bastante bien, explica cómo se podría llevar a cabo y habla con bastante detalle de qué herramientas se pueden hacer para aplicar, porque recordemos que esto es científico. El rigor científico requiere varios pasos para ser considerado serio. Tiene que ser replicable en un estudio, en un entorno controlado, y tiene que publicarse y someterse al escrutinio público, a los papers, y cuantas más veces se haya citado un estudio, más serio es. Entonces, darle este revestimiento de seriedad científico a la neuroarquitectura es lo que actualmente se está trabajando. Actualmente, a día de hoy, se está trabajando en esto, de conseguir darle seriedad. Aún hay temas que no se desvelan, como por ejemplo si la arquitectura es capaz de, un buen colegio diseñado neuroarquitectónicamente es capaz de producir mejores alumnos. La respuesta corta es sí, pero antes de hablar de eso, yo creo que lo haremos en otro video, porque si no se va a extender mucho, porque quiero hablar de esto. El libro me encantó, me habló de muchísimos temas y me abrió un poco la cabeza, me hizo conocer este cruce que hay entre el mundo de la arquitectura, el entorno construido, con esta parte de la psicología que a mí tanto me gusta, y se cruzan en la neuroarquitectura, en cómo, y esto es neuroarquitectura, cómo el espacio afecta es decir, neuronalmente y fisiológicamente, estructuralmente, huesos, uniones, células, también psicológicamente a la persona. Se puede, y acá aparecen las preguntas obvias y necesarias, ¿se puede construir un lugar que enriquezca? ¿Se pueden construir lo que en el libro aparece como entornos enriquecidos? Y la respuesta corta es que sí. Actualmente se ha aplicado en hospitales, en lugares donde más urgente parece ser aplicar estos modelos de construcción, pero masificar la neuroarquitectura al diseño público, a las estaciones de metro, porque tiene que ver mucho con el diseño de interior, la neuroarquitectura, porque estamos hablando siempre desde el sujeto como una antena que percibe y que a partir de ahí interpreta. Si nosotros en el momento de percibir construimos cosas que emitan determinados estímulos, frecuencias, que no inflamen, que no activen el sistema nervioso autónomo simpático, obviamente entendiendo que el modo como de enfrentamiento que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, que activa el cortisol, estamos en modo como un poco de, no sé si de lucha, pero sí de enfrentar, en un momento más inflamado, estados más adrenalínicos. Hay entornos construidos y contextos y estímulos que nos van a tener constantemente en ese modo, pero cuando tú quieres, por ejemplo, en una escuela tener aprendizaje, tú no necesitas ese modo, tú necesitas un modo antiinflamatorio más relajante. Voy a cruzar lo que se me acaba de ocurrir. En el libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, en que habla básicamente que la sociedad está deprimida porque se autoexplotan a ellos mismos, porque este exceso de positividad de tengo que trabajar y yo puedo con todo, nos convierte en máquinas de explotarnos, y eso al final nos cansa y nos tiene deprimidos. Y él dice en el libro que falta más contemplación, que falta más negatividad, que falta, oye, seamos menos ambiciosos. Y el entorno construido que actualmente yo habito y lo he vivido, que es de mi casa al metro, del metro a la universidad, que es donde trabajo,
Y yo siento de manera muy palpable cómo al menos la estación de metro es un constante estado de alerta. El estado de alerta del sistema nervioso simpático. Pero se puede, y eso tiene consecuencias cuando es permanente. Ya lo han dicho muchísimos neurocientíficos, autores, psiquiatras, psicólogos. Está hiper estudiado de que el exceso de estos modos, recordemos que es como un computador, ¿no es cierto?, que tiene el turbo para tareas más específicas y modos de relajación que hace más tranquilo, escuchamos. Nosotros somos exactamente lo mismo. No podemos estar siempre en modo de alerta. La arquitectura puede en ese sentido promover la salud, evitar enfermedades, combatir enfermedades, sí. Y esa es la parte que a mí me tiene realmente pero impresionadísimo. En este libro habla un poco de la psicología del color, habla de qué sucede detrás del por qué la arquitectura y el entorno construido es capaz de afectar tanto a la persona y de cómo no se puede parametrizar al 100% un tipo de construcción, pero sí que se puede, a través de un montón de rigor del arquitecto, de un neurocientífico, de un equipo detrás, diseñar una arquitectura que sea exclusiva para sacar lo mejor de cada situación en esa persona. Cuando esté triste, que el espacio sea capaz de, oye, acompañemos a esta persona en esta sensación. Ese diálogo que parece frío porque estamos hablando de una estructura que no se mueve, también existe. Había la definición de un arquitecto que creo que era Luis Kahn, que decía de que la arquitectura habla y nosotros nos vamos relacionando constantemente con esto, con la materia, a través de la percepción. Y no es necesario que esto vaya cambiando para interactuar de distintas maneras, basta con que cumpla ciertos parámetros, tanto por mi historia, tanto porque cerebralmente pertenezco a una especie que necesita ciertas cosas. Por ejemplo, colores como rojo despiertan nuestra atención, nos hacen más interesantes, nos ponen en modo alerta porque se asocia seguramente, hablando un poco de registro acá, chicos, conciencia colectiva, lo cruzo con información de Jung, uno de mis escritores favoritos, que quedan ciertos remanentes dentro de la especie que las cosas interactúan con nosotros. Por ejemplo, esto que yo decía del rojo quizás se asocia a la sangre, quizás las formas filosas se asocian con violencia, con peligro, porque las cuchillas que nos mataban en la antigüedad y que nos forjaron a través de la evolución y de muchísimos años, las espinas de las flores nos enterraban, nos mataban, las espadas, los dientes de los animales, las uñas son filosas. Todo lo que es filo tiene una postura. Por ejemplo, la arquitectura gótica. Es difícil que la arquitectura gótica, por mucho que nos vuelva loco, que nos llame la atención, sea un lugar antiinflamatorio, sea un lugar que nos relaje, seguramente nos tiene, pero... Y eso es parte de la intención. Si se llevara a un nivel hiperdesarrollado la arquitectura, considerando todo lo que se ha levantado hasta la fecha, la tecnología, la información, la filosofía, la percepción, la neuroarquitectura, sustentable, todas las temáticas, se puede producir una arquitectura de un nivel, yo lo digo con toda la responsabilidad, nunca antes visto. Porque los desafíos de la hora son también oportunidades. Y a día de hoy, la arquitectura, sobre todo con este tema de la crisis de salud mental, se vuelve cada vez más urgente incorporar diseños que se preocupen del bienestar mental de las personas. Todo eso se abre en este libro. Obviamente yo colaboré mucho porque estoy investigando de esto, no en el libro, sino en lo que dije acá. Una parte es lo que está en el libro y otra parte es mucho mía, de mi gana y de mi motivación. El libro me encantó del 1 al 10. Sí, encontré que la primera mitad del libro se me hizo bastante superficial. Temas muy básicos, mucho era como presentar los temas, contexto. Y desde la segunda mitad hacia adelante se puso increíble. Por ese, yo creo que eso fue un poquito el idioma muy claro, muy divertido, alguna que otra, un poco de humor está metido acá. Me acordé de un autor, creo que un neurocientífico argentino, el que escribió El poder de las palabras. Bueno, no me acuerdo, pero él era muy simpático en su relato. Un poquito redundante. Este libro se me hizo, sobre todo la primera parte, así que le doy un 8 sobre 10. Y no me interesa ser objetivo, yo soy full subjetivo en lo que estoy hablando, porque el libro
está bien, ¿no es cierto? Yo comparo esta estructura con otras estructuras y digo, de otros libros que he leído, digo, ¿sabes qué? No es tan interesante. Pero el tema a mí personalmente me encanta. Así que un 8 sobre 10. Recomendadísimo. Parece grueso el libro, pero tiene pocas páginas. Tiene 150. Sí, 150, porque después empieza a investigar un poco del color, qué tipo de frecuencia es, de cómo se puede, qué color tiene que ser el para que tú duermas bien, un montón de cosas. Nos vemos en un siguiente video de lecturas Diri. Me explayé más de lo que esperaba, siempre pasa, pero nada que hacer. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.